Buenas noches, hermanos, bendiciones. Espero que se encuentren muy bien. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad nuevamente de reunirnos en su nombre y, y seguir estudiando sobre lo que Él ha estado trayendo a nuestros corazones con respecto a lo que son dones y talentos, pero poniendo primero una base que es el fundamento, ¿verdad? En el cual se encuentra Cristo y el tema de la oración. Es por eso que estamos haciendo una revisión, un barrido muy general del libro, porque no llega el avivamiento del hermano Ravenhill, como para sentar unas bases importantes. Siéntase en cada uno de ustedes bienvenidos y le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Una cita bíblica que le pedí al Señor, una palabra para iniciar la enseñanza de hoy, el Señor me la daba en 2 Corintios 3:17 y leo para ustedes. Dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Recuerden que les leo en versión lenguaje actual. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien también cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Amén. Es una palabra linda. Hoy el Señor me ministraba la presencia de Él para cada uno de nosotros, que Él está cercano, que Él nos ama, que Él nos llena, nos visita y Él quiere que nosotros nos permitamos sentirle y ser íntimos con Él. Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta palabra de 2 Corintios, Señor, porque realmente al estar junto a ti, Señor, nada, Señor, nos es oculto, porque tú nos revelas tus misterios, Señor. Gracias porque donde está tu espíritu, Señor, hay libertad. Hemos orado y hemos invocado tu presencia, pidiéndote que seas tú el que tome control de esta hora de trabajo espiritual que invertimos, Señor, en ti, en tu palabra, en el reino de los cielos, para que tú vengas y nos reveles. Como hemos orado, Señor, quita toda escama de ojos, todo tapón de oído, toda cosa, Señor, que quiera servir de distractor y que no permita que nosotros nos podamos enfocar y entender realmente la palabra que nos estás dando. Gracias porque tu espíritu trae libertad. Invocamos tu presencia y te decimos bienvenido seas nuevamente, Señor, a nuestra casa, a nuestras casas. Y gracias porque tú eres el que nos llevas hacia adelante, de triunfo en triunfo, de poder en poder y de victoria en victoria. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos. Háblanos, Señor, y yo como instrumento, Señor, tuyo para tu honra y para tu gloria, con carbón encendido en mis labios, para que lo que se exprese, lo que se manifieste, sea fidedigno, Señor, de tu palabra, de lo que tú estás hablando a mi corazón, a nuestro corazón en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Y con eso vamos a comenzar. Vamos a continuar con la segunda parte de lo que veníamos hablando la semana anterior. Voy a cerrar la cámara porque veo que queda mejor y vamos a compartir pantalla. Denme un momentito, por favor. Muy bien. Perdón. Mira aquí. Ay, no. Aquí está. Lección número 2. Perfecto. Como les venía diciendo, el tema que nos ha llamado el Señor este año a trabajar es cómo liberar los dones espirituales. Mas, sin embargo, hemos quedado claro que todos los dones, los talentos, los ministerios que el Señor nos ha dado, es preciso que los fundamentemos en Cristo y los maduremos y desarrollemos por medio de la oración. Y es por eso que pusimos esas imágenes, porque hablamos en la lección anterior que la oración es dinamita, es poder.
que activa el Espíritu Santo en nosotros, y entonces todos esos dones y talentos, todo lo que el Señor ha entregado en nosotros, se va a poder potenciar adecuada, victoriosa y poderosamente al estar fluyendo desde la misma presencia de Dios. Y estuvimos viendo en la última parte de la semana anterior sobre Isaías 6, cuando él se da cuenta en la visión que tiene de su necesidad de Dios, de esa presencia de Dios, de limpieza, de purificación. Y junto con eso que hablamos, dejamos una tarea que les invité a realizar y no quería dejarla pasar por alto, y quería invitarles a que si no han sacado tiempo para hacerla, por favor la hagan. Y recuerden que esa tarea era, si no tenemos identificado la visión, lo que Dios nos ha llamado a hacer dentro del cuerpo de Cristo, que oremos, le preguntemos al Señor, escuchemos su voz, meditemos en las cosas que nos hemos formado a nivel profesional, a nivel personal, las habilidades que tenemos, lo que la gente nos dice, qué habilidosa es usted, qué habilidoso es usted. ¿Todo para qué? Para identificar ese llamado que Dios nos ha dado. Y al mismo tiempo hacer un acto de introspección, o sea, realmente de sincerarnos con nosotros mismos y darnos cuenta si en eso que ya identificamos que Dios nos ha dado, que puede ser muchos dones, muchos talentos, muchos ministerios, estamos invirtiendo con la pasión que Dios desea en cada uno de ellos. No solo tiempo, sino deseo de estudiar, de formarnos, de ejercitar, de permitir, que más adelante eso lo vamos a ver, aunque sea a veces hasta equivocarnos, pero estar anuentes a desarrollar eso que el Señor ha puesto en nosotros. Y como habíamos leído en Isaías 6, él cuando ve la visión que el Señor le da con respecto a la santidad, estudiamos que se dan tres situaciones. Ante la presencia de Dios viene una frase de confesión donde él dice, ay de mí, una palabra de limpieza, ¿verdad? Donde él dice, Señor, heme aquí, y viene el ángel y pone carbón encendido en sus labios para purificar. Y al mismo tiempo también la comisión, cuando Dios le dice lo que tiene que ir a hacer. Entonces, yo creo que con este pequeño preámbulo hemos recordado lo que vimos en la lección anterior, basados en que todos los dones, los talentos, los ministerios, lo que el Señor nos haya llamado a hacer o para lo cual nos dio la vida, tiene que estar en una estrecha relación con Dios, fundamentado en Él, en la palabra de Él y en oración. ¿Por qué? Porque así Él nos va a hablar, nos va a direccionar, nos va a enseñar y nos va a guiar. Y tomando entonces de la mano esto que venimos hablando y haciendo eco de que si usted no ha hecho todavía la tarea, si usted todavía dice, ay, no tengo claro cuál es mi labor en el cuerpo de Cristo, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, retome por favor estos dos puntos, visión y pasión, de modo que usted vaya enfilándose y poniendo, lo que estamos procurando es poner una base sólida sobre la cual vamos a construir todo lo que es referente al desarrollo de los ministerios, de los dones que el Señor ha dado. Así que es importante que estemos claros. Si usted no ha hecho la tarea, ya le digo, lo invito a hacer. Y si ya la hizo, gloria a Dios, entonces siga construyendo lo que el Padre está trayendo para usted en este día. En el Salmo 139, 8 y 10, dice el salmista, si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. ¿Qué es lo que estamos encontrando en este Salmo 139?
en que nosotros no podemos decir voy a desistir o yo no tengo nada que hacer en el cuerpo de Cristo o ya sé lo que tengo que hacer pero no me gusta o no siento confianza o no siento seguridad de hacerlo. Y para eso les recuerdo la palabra de 2 Corintios 3, 17 y 18 que recién acabo de leer. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor trae la libertad. Y ahí es donde nosotros vamos a menguar, vamos a bajar para que Él crezca, para que se cumpla el propósito del Señor en nuestras vidas. Así que usted y yo no podemos pensar que nos vamos a hacer los desentendidos, que nos vamos a hacer, como en decir en la jerga de Costa Rica, los locos, los desinteresados, lo conmigo no es, porque el llamado que tienes se va a cumplir si tú y yo nos postramos ante el Señor y reconocemos que no vamos a poder huir de esa presencia de Él y lo que Él ha pensado para nosotros se va a realizar. Si somos obedientes, si estamos anuentes y si reconocemos, como dice el Salmo 139 en el versículo 10, que estemos donde estemos, aún allí la mano del Señor nos va a guiar y nos va a sostener de nuestra mano derecha. Quiere decir, para el Señor nada le es oculto. Usted puede decir, los demás no saben cómo estoy, si he avanzado, si no he avanzado, en qué estoy flaqueando, pero hoy el Espíritu Santo me invita a recordarle que no se trata de usted como figura principal o de mí como figura principal, sino se trata del Espíritu Santo, de lo que Él va a hacer en nosotros, porque Él ya lo ha decidido. Entonces es una cuestión de obediencia, de decir, ok, yo me someto a la voluntad de Dios y yo voy en pos de lo que el Señor diga, porque Él es el que está en alto, Él es el que puede brillar o el que va a brillar y yo voy a cumplir su propósito de acuerdo a lo que Él está poniendo en mi corazón. Algunas afirmaciones que les propongo para meditar son las siguientes. Quien teme al Señor no teme a los hombres. Muchas veces nos preocupamos en quedar bien con las personas. Nos ocupa quedar bien con el pastor, con la pastora, con un ministro, con el esposo, con la esposa, con el papá, con la mamá, con los hijos. Pero nuestro enfoque, nuestro anhelo de corazón debe de ser quedar bien con el Señor. Y si yo tengo temor santo de Dios, yo voy a andar en santidad, yo me voy a esforzar, yo voy a hacer lo que el Señor me está pidiendo y por lo tanto Él me va a respaldar y no debo de tener temor a los hombres. En muchas ocasiones vamos a tener que hacer o decir cosas, claro, como ya lo hemos aprendido, sazonando la palabra, y aún así las personas van a entender o no van a entender lo que estamos diciendo o haciendo. Pero si el Señor nos manda a hacerlo, nosotros tenemos que ser obedientes al Señor. Entonces no puede ser que por temor a un ser humano yo no haga lo que el Señor me está diciendo. Por eso les digo, son afirmaciones para meditar. Quien teme al Señor no teme a los hombres, porque yo no puedo pensar que es más grande una persona, que es más grande una circunstancia, que un problema es mayor o un reto es mayor o una encomienda que lo que Dios está diciendo que yo he de hacer. ¿Por qué? Porque Él no da cargas más allá de lo que podamos soportar y Él, acuérdense en que hemos estudiado que Él diseña nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Por eso no me voy a comparar con nadie, por eso no voy a pensar que lo que Dios hizo hoy de una forma, mañana lo va a hacer igual. ¿Por qué? Porque Dios es creativo. El que tiende a ser repetitivo en sus artimañas para engañar y molestar a los hijos de Dios es el enemigo, pero Dios es creativo. Hay momentos donde Él sanó la vista con solo poner sus ojos o hizo sanidades imponiendo manos o hizo sanidades declarando la palabra
o hizo sanidades escupiendo o haciendo barro. Entonces, como vemos, el Señor, Él es creativo. Nosotros tenemos que dejar todo espíritu de religiosidad y realmente meternos con Dios. De ahí la importancia de la oración. ¿Por qué? Porque cuando yo inquiero en el Señor, cuando yo inquiero, o sea, pregunto en el Señor y profundizo en el Señor, yo voy a saber que ese don, que ese talento que voy a desarrollar va a estar impactado por el Espíritu Santo, por el poder y la unción del Señor. ¿Por qué? Porque he estado en su presencia, por eso no he de tener temor. Y por eso la siguiente afirmación dice, el que se arrodilla ante Dios no teme a los hombres. Yo debo de postrarme al Señor, ante el Señor, debo de ser humilde, debo de reconocer mi dependencia de Él. En el momento que cada uno de nosotros nos sintamos modelos acabados, o sea que ya estamos terminados, vamos a entrar en un error. ¿Por qué? Porque somos barro, somos moldeables. Él es el alfarero, el Padre Celestial es el alfarero y Él es el que nos acomoda de acuerdo a su voluntad. Entonces yo debo de tener una postura de humillación. Hay personas que toman estas frases o en la palabra cuando habla sobre arrodillémonos. Sí, claro, hay personas que hay momentos donde físicamente uno se arrodilla ante el Señor, pero nuestro espíritu, nuestra voluntad, nuestra forma de ser debe de estar arrodillada siempre ante el Señor y no temer a los hombres. Hay momentos donde se va a ver desafiada nuestra autoridad, se va a ver desafiada nuestra seguridad, nuestra economía, las cosas que administramos, que tenemos en mayordomía, pero si estamos arrodillados ante el Señor, Él va a hacer que nos mantengamos de pie ante cualquier situación difícil. Y esa es la tercera oración que está aquí, la tercera afirmación. El que se arrodilla ante Dios sabrá estar de pie ante cualquier situación difícil. La oración es la forma de hablar con Dios, es el insumo que nos da esa cercanía con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y decíamos en la sesión anterior que la oración es la cenicienta de la iglesia, nadie la quiere, se la echan unos a otros y la oración es un instrumento, una herramienta, un vínculo para todo hijo de Dios. Lógicamente, hay intercesores, hay profetas, hay todo tipo de ministerios, pero todo el cuerpo de Cristo está llamado a orar, todos. Y claro que pueden haber grupos destacados de oración de intercesión, pero esos grupos de oración de intercesión, guiados por el Espíritu Santo, oran en función de lo que el Espíritu revela que hay que orar. Y con esto quiero hacer también una aclaración, porque hay gente que pide oración, pero ella misma no está orando por lo que pide oración. Y en esto tenemos que tener cuidado, porque si nosotros hacemos oración por alguien que no tiene interés y no está orando por el mismo asunto, puede que esa persona no se está dejando guiar por el Espíritu Santo y entonces los ataques que vienen para esa persona golpean también al que está orando. O se están librando batallas, por decir así, avanzamos una y retrocedemos dos. ¿Por qué? Porque la persona interesada no está orando. A mí me gusta mucho el decir de Esthercita, que es así como la señorita que es Relaciones Públicas y que ella toma nota para los temas de oración y todo. Vamos a apoyar, cuando nos piden oración, ok, vamos a apoyar lo que usted está orando. Díganos por qué está orando usted, ¿verdad? Porque en ocasiones decimos, sí vamos a orar y el Espíritu Santo dice, no, no van a orar por eso. O ya no ores. Entonces tenemos que estar sensibles al Espíritu de Dios. Hay peticiones, hay situaciones que se oran años. Yo sé que usted puede identificarse conmigo. Tenemos temas de oración que llevamos años orando y pidiéndole al Señor. Y el Señor dice, ajá, sigue orando, sigue orando. Muy bien, nos mantenemos en fe.
Pero hay cosas que el Señor, desde que estamos orando, ya sentimos la presencia de Dios y nos damos cuenta que ya eso tuvo respuesta, ya se finiquitó, ya se terminó, no hay que orar más. En la ilustración que pongo ahí dice, el hombre logra su mayor altura cuando se postra ante los pies del Dios de los cielos. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque saber estar en autoridad. Si yo reconozco la autoridad de Cristo, si yo reconozco que tengo que estar humillado ante los pies del Señor, voy a reconocer también los dones, los talentos, los ministerios que el Señor ha puesto como líderes, como pastores, como apóstoles, que son personas que tienen responsabilidad de cuidar rebaños, y voy a saber estar también bajo sujeción. Que no se interprete que luego yo, porque estoy humillada ante el Señor, luego yo le paso por encima a todos los demás. No, hay que respetar. Hay que respetar, y lo vemos en la palabra en el pueblo de Israel, bueno, que ellos tenían a Dios, ¿verdad? Estaba el Señor, pero el Señor eligió líderes estratégicos, no fue cualquiera. Y es más, los que servían al templo, al tabernáculo, era una tribu delegada, era una persona. Gracias a Dios ahora en el nuevo pacto, pues todos podemos entrar a la presencia del Señor e inquirir en su presencia, pero eso no quita que en la teocracia haya un orden de jerarquía dada por Dios. Y la palabra dice, no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Cuando usted ve a una persona en una posición de autoridad, recuerde que Dios es el que la puso ahí, porque la persona es más exitosa o es más estudiada o más inteligente o más bonita. No, porque la palabra dice que Él da lo que quiere a quien Él quiere. Lo que hacemos, y ya esto lo hemos estudiado, pero veo que el Señor lo está trayendo otra vez a cuentas, es que cuando ya estamos nombrados en un lugar, cuando ya entendemos un desarrollo que tenemos que hacer de un don, de un talento, de un ministerio, honramos ese don, ese talento, ese ministerio, nos preocupamos por orar, por saber en qué consiste, por prepararnos en esa área, porque eso es de conocer la autoridad de Dios y también la responsabilidad que estamos teniendo cada uno de nosotros. Así que los dejo con esta inquietud de que el que se arrodilla ante Dios no teme a los hombres, y que cuando estamos postrados ante el Padre es cuando tenemos mayor altura. Cuando Él dice, ok, te voy a poner a mi servicio, porque veo que me reconoces como Dios. Y por eso siempre la honra y la gloria la va a obtener el Señor. Damos gracias por los dones, por los talentos, por los ministerios, por todo el cuerpo de Cristo, porque sabemos que se cumple la palabra que dice, Él pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Y teniendo los ojos puestos en el Santo de los Santos, eso va a hacer que cada uno de nosotros entendamos que hemos de estar sumisos. Por eso ese hombre hincaba ahí en la calle, sumisos ante la voluntad de Dios. Cuando en un sueño, en una visión, vemos una calle, significa la forma en que nos relacionamos con los demás. Por eso ese hombre así hincado, porque está representando que en medio de las relaciones interpersonales se está humillando ante Dios, es sumiso, obediente a la voz de Dios. Y cuando tenemos la mirada puesta en el Santo de los Santos, no solo vamos a ser sumisos, número 2, vamos a vivir unidos a la omnipotencia de Dios. Vamos a entender que Él es todopoderoso. Vamos a entender que cuando nos piden que ejerzamos, nuestro don, nuestro talento, lo vamos a hacer porque Él es todopoderoso, y la palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Cuando yo creo que no lo sé hacer, cuando yo siento que no soy fuerte en lo que estoy haciendo, qué dicha, porque estamos confiando entonces en aquel que sí lo puede hacer, en aquel que tiene toda la fuerza. Por eso, unidos al Señor, vamos a ser más que vencedores.
Y número 3, teniendo la mirada puesta en el Santo de los Santos, vamos a entender que muchas veces hemos de callarnos ante su omnisciencia. Entender que nosotros debemos de vivir reverentes ante la santidad de Dios. Nadie es más sabio que Dios. Ninguna persona, ninguna cosa de la creación va a ser más santo, más inteligente, más sabio que Dios. Y estos son insumos importantes que debemos de tener presentes cuando estamos desarrollando los dones y los talentos, porque en el momento que creamos que todo es por nosotros, porque lo merecemos, entonces se van a desvirtuar las cosas, vamos a quitar la mirada del santo de los santos. Dice Roberto Murray, un ministro santo será una poderosa arma en las manos de Dios. ¿Cómo voy a manifestar esa santidad de Dios? La voy a manifestar cuando vivo sumisa a la voluntad de Dios o sumiso, cuando estoy unido a Dios y creo y puedo ver su omnipotencia, y cuando callo ante su omnisciencia. Hay personas que dicen, no, yo le voy a reclamar a Dios y le voy a decir, mucho cuidado, mucho cuidado. Recordemos Job, que en algún momento se puso un poco tenso la situación de él por todo lo que él había vivido emocionalmente, se puso tenso, y cuando quiso preguntarle al Señor, el Señor le sacó, le dijo, ¿verdad? Ahora yo te voy a preguntar a ti más bien, ¿dónde estabas cuando formé el mundo? Cuando hice los cielos, cuando fundamenté la tierra. Y bueno, ahí es donde nos damos cuenta que mejor somos sumisos, obedientes, guardamos silencio y tenemos reverencia ante la santidad de Dios. Y algo muy importante es que estos principios que estoy dando, tenemos que enseñárselo a las nuevas generaciones, tenemos que enseñárselo a los más pequeños, tanto físico como espiritualmente. Tienen que saber que nosotros tenemos que ser obedientes, porque la palabra habla que la rebeldía es como hechicería delante de Dios. Y si nosotros sabemos ser obedientes a Dios, vamos a poder estar bajo sujeción y ser obedientes a aquellas personas que el Señor ha puesto a liderar, a pastorear, a servir en demasía al pueblo. Porque acuérdense que en el reino de los cielos, dentro de la teocracia, el que quiera ser más grande es el que viene a servir a los demás. Modelo Jesucristo. El santo puro, él sin mancha, se humilló por cada uno de nosotros. Y volviendo al tema de la visión de Isaías, que habíamos quedado ahí, algo importante que el Espíritu Santo nos dice es que tenemos que revisar qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque muchas veces creemos que nosotros tenemos las mejores intenciones, que nosotros somos lo más bueno. Es tan fácil ver hacia afuera y criticar a los demás, no tener misericordia, que haya falta de amor, que haya descortesía, que haya falta de humildad, pero no vemos cómo estamos nosotros. Y entonces por eso pongo ese corazón, porque dentro de la palabra que decía Isaías en la visión, cuando él expresa, ay de mí, es porque ante la presencia del Señor queda en evidencia los fuertes secretos del mal que se tengan. Y esto nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él muestre qué cosas nosotros estamos haciendo, estamos practicando, que no están acorde a la voluntad de Dios, pero nosotros por costumbre, por mala formación o tal vez por majadería, mala crianza o falta de humildad, estamos creyendo que está bien hecho. Hay formas de hablar, hay expresiones, trato para nuestros semejantes, que pueden ser ocultar fuertes secretos del mal. Y dentro de estos motivos egoístas y cosas corruptas, señalamos y criticamos al que está en la congregación y sus hijos están afuera en la calle y no se están congregando.
Pero ¿y qué de nuestros hijos que están dentro de la congregación y no leen la Biblia, no llevan Biblia, no sacan tiempo para orar, no abren la boca para adorar al Señor? Nos damos cuenta, es el mismo problema, pero criticamos a los que están en una banca dentro de la congregación, del templo, y no vemos nuestros hijos que están dentro y no están haciendo nada. Están con el celular, están con el jugo, con una galleta. El Señor ayer exhortaba y decía, todos, en el momento que tenemos el conocimiento de lo bueno y lo malo, y es una edad muy pequeña, ya un niñito de 3 años comienza a tener cierta noción importante, y como están los niños evolucionados más, ¿quién se escapa de eso? Cuando el Señor dictó que hubiesen muertes de regiones, de lugares, o por ejemplo saquemos Nínive. No hubo contemplaciones si eran niños de pecho o eran jóvenes o eran adultos o adultos mayores. Iban todos por la misma. Entonces yo no hallo bien una situación, pero dentro de mi casa tengo anatema. Dentro de mi casa soy un alcahueta. Hoy el Espíritu Santo dice, hemos de poner nuestra casa en orden, porque todo lo que nosotros no queramos darle al Señor y mostrarle al Señor y decirle, límpialo, purifícalo, serán puertas abiertas, vallados aportillados para que el enemigo nos venga a golpear. Ahora usted me va a decir, ¿cuál es la casa perfecta, la suya? No, todos estamos en formación, todos estamos por eso postrados ante el Señor, diciéndole, Señor, líbrame de todo mal, líbrame de los pecados que me son ocultos. En el nombre de Jesús, direccióname, dime qué debo de hacer. E ir, como dice la palabra, como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto. Tampoco podemos ser tan ingratos de decir, en esta casa siempre es lo mismo, en esta casa nunca se mejora, siempre en esta congregación es el mismo problema, nunca nadie hace nada, nunca hay cambios, porque entonces, aparte que estamos maldiciendo al cuerpo de Cristo, estamos siendo injustos, porque entonces, ¿qué hemos estado haciendo tanto tiempo en la presencia del Señor? ¿Dónde está el proceso del Señor de santificación, de purificación? ¿Dónde está nuestra compasión por las almas? ¿Queremos hacer leña de los árboles caídos? No. Hemos de ejercitar esa compasión en que con firmeza, pero con amor, exhortamos, nos exhortamos. Pero seguimos hacia adelante porque no queremos que nadie se vaya al mundo. No queremos prescindir de ningún pastor, de ninguna pastora, de ningún salmista, de ningún guerrero, de tantos ministerios que hay, de la persona que cocina, de la persona que asea la iglesia. Y esto es importante, todos los que sirven al cuerpo de Cristo, todos los que sirven a los templos, a las congregaciones, a los ministerios, han de ser hijos de Dios, porque vamos a ver más adelante que cada don y cada talento, cada vez que yo cocina para alguien, para mí, para mi familia, cada vez que yo cosa, cada vez que yo pinte, cada vez que yo cante, estoy ministrando. ¿Qué estoy ministrando? Hemos hablado, tengo que ir a la presencia de Dios para luego no presentar fuego extraño. Si soy una persona calumniadora, soy una persona murmuradora, soy una persona mal pensada y me toca cocinar para la congregación, entonces cuando yo cocine, todo el mundo dirá, qué rica la cocina, la comida, la cuchara, pero todo eso va a ir ministrado de eso, de maledicencias, de murmuración, de quejas. Eso es lo que se va a comer el pueblo de Dios. La persona que está limpiando la congregación, si no está en santidad, ¿qué clase de limpieza está dando al edificio? O sea, estas son cosas medulares, importantes, y ni decir de los que se suben al altar a ministrar con alabanza, con adoración. No puede ser nada más porque canta muy bonito, porque se viste muy bonito, porque es amiga o hija de fulano. No, el Señor nos habla santidad en alma, cuerpo y espíritu. El Espíritu Santo dice,
han hecho huecos y han echado tierra encima, y en medio del hueco han ocultado las perversiones, los motivos egoístas y las cosas corruptas. Y hoy el Espíritu Santo nos llama a que nosotros recordemos lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Podemos, por nuestra humanidad, puede pasar, no es que podemos, puede pasar que metamos la pata, que erremos, que pequemos, porque esa es la palabra también, pecado. Pero por eso tenemos que arrepentirnos y por eso debemos de buscar de Dios. Hay alguien que dice cuando ve a otra persona muy molesta, muy tensa, muy nerviosa, muy alterada, le falta oración. Claro que le falta oración, porque ya hemos visto exhaustivamente que quien está metido en la presencia de Dios puede manifestar el fruto del Espíritu, y que yo creo que ya deberíamos de sabérnoslo todo de memoria, porque no sé cuánto tenemos de estarlo escuchando. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y agrega, contra tales cosas no hay ley. Es importante que meditemos a la luz del Espíritu Santo lo que pensamos ser. Hay más de uno de nosotros que no se ha querido parar frente al espejo y darse cuenta realmente quién es. Tiene comprada una idea o ha vendido una idea de sí mismo que solo él se la cree, solo ella se la cree, nadie más. Es importante decirle, purifícame, Señor. Vemos en Isaías 6, este hombre de Dios, puesto que tuvo esa revelación, Dios tenía un propósito con él. Y aún así, él dijo, ay de mí, porque ante la presencia de Dios yo no necesito que otra persona me venga a decir, puede ser, no voy a decir que no, pero ante la presencia de Dios quedo en evidencia cuál es mi condición, cómo estoy. Hemos de preocuparnos por saber lo que la gente piensa que somos. Hay personas que están engañadas, piensan que todo el mundo los admira, que todo el mundo los quiere, que todo el mundo piensa que son lo mejor. Empecemos por nuestra familia. Padres, ¿qué piensan sus hijos de ustedes? Esposo, ¿qué piensa su esposa de usted? Y viceversa. Que no somos perfectos, que hay imperfecciones. Sí, sí, hasta que venga lo perfecto, lo que es en parte se va a terminar. Pero no puede ser que alguien exprese en nosotros siempre lo mismo, la misma tosudez, la misma majadería. Se le ha hablado, el Señor le da sueños, le da visiones, le habla por la palabra, le habla por medio de las predicaciones. ¿Y qué? Y la persona dice, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y el Espíritu Santo está martillando. Hay cosas que tienes que arreglar. No, yo estoy bien, yo estoy bien. O sea, yo les hablo, yo veo corazones de piedra que están siendo agrietados porque hay un mazo que les está golpeando. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, sensibiliza a esos corazones que se han hecho de piedra en esas áreas, que no piensan cuando hablan, que no piensan cuando actúan, que son inmisericordias, Señor. Tú estás hablando sobre misericordia, sobre compasión. En primer lugar, yo te digo, ten misericordia de mí, Señor, y ten misericordia a cada uno de nosotros, porque necesitamos de ti, porque esto es una cosa seria, esto es un tema serio que el Espíritu Santo está revelando, está hablando. Señor, trae limpieza, y como hemos orado en todo este tiempo, quita las escamas, quita los tapones de oído, todo estupor que haya en las cabezas, en los corazones, se ha quitado en el nombre de Jesús. Porque como lo estamos viendo en el cuadro verde, donde están los enunciados, el tercero dice, lo que somos realmente ante los ojos. ¿Ante los ojos de quién? Ante los ojos de Dios, ante los ojos de nuestros hermanos.
Hay cosas que los padres han escuchado a los hijos. Hay cosas de los hijos que han escuchado a los padres. Hay cosas que la esposa le ha dicho al esposo. Y no queremos hacerlo, no queremos verlo. Estamos emperrados en una tosudez que es solo lo que nosotros queremos. Y hay personas que no han recibido sanidad, dice el Espíritu Santo. Y hay personas que no han recibido las promesas. Y hay personas que no han recogido ni han visto todo lo que Dios tiene para ellos. ¿Por qué? Porque hay tosudez, hay terquedad, hay una o una subestimación o en demasía se están autovalorando y no de acuerdo al Espíritu de Dios. Hoy el Espíritu Santo te dice, ¿qué hay en tu corazón? Le pedimos al Señor que realmente tenga misericordia de nosotros, revele las cosas que nos son ocultas y que nosotros mismos no seamos obstáculo para poder fluir en ese don, en ese ministerio, de acuerdo a lo que el Señor pensó, ha pensado y piensa sobre lo que nosotros hemos de hacer en esta vida. Y unido a eso, pidamos vista y vista espiritual para ver el interior y para ver el exterior. Es muy importante que nosotros podamos ver hacia arriba con esa vista espiritual y darnos cuenta que arriba está el Señor con toda su santidad. Y al ver esa santidad de Dios, Él me va a revelar y va a decir cómo está toda nuestra necesidad interior, la necesidad que tenemos de limpieza y la necesidad que tenemos de poder. Y es por eso que veamos esa ilustración que dice que un corazoncito está revisando el cerebro y está diciendo, no te hace falta nada de esto. Envidia, egoísmo, ira. Todos bregamos con diferentes situaciones, pero todas esas situaciones tienen que ir postradas ante el Señor para que estén sujetas. Y puede que en algún momento en nuestra humanidad pequemos, erremos, fallemos, nos alteremos, nos equivoquemos. Pero el Espíritu Santo en el momento, como lo tenemos tan sensible, en el momento que nos dices, alto, cuidado con lo que vas a hablar, cuidado con lo que vas a hacer, cuidado donde vas a ir, seamos sensibles y decir, sí, Espíritu Santo, veo que yo quería esto, pero no es lo que quieres, lo voy a dejar, lo voy a soltar. Hay muchas cosas que nosotros queremos hacer porque usted entonces va a decir, pero yo soy una persona muy buena, soy una persona muy amorosa, soy una persona muy condescendiente, soy una persona que me gusta ayudar a los demás. Pero como una hermana me decía en una administración que el Señor le había hablado y le había exhortado, ¿crees tú que eres más buena que yo? Le decía el Espíritu Santo. Hay momentos cuando queremos dar algo y el Espíritu Santo dice, no lo des. Hay momentos cuando queremos ir a algún lado y el Espíritu Santo dice, no va. Hay momentos cuando queremos recibir personas y el Espíritu Santo dice, no es el tiempo. Es ese nivel de sujeción que tenemos que entrar. Y esa limpieza, esa obediencia, esa humillación va a traer poder sobre nosotros. Esa presencia, al estar en la presencia de Dios, va a traer esa unción, ese poder. Y entonces nos vamos a direccionar hacia afuera, a lo que el mundo que perece necesita. ¿Y qué es? Un Salvador. Y volvemos al tema de la gran comisión. Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Vemos en Marcos 10:51 que Jesús se acerca donde está este ciego, y ya todos sabemos quién es, ¿verdad? Bartimeo. Y él clamaba con ahínco vehementemente. Dice la palabra que en el versículo 47 que le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si usted se está dando cuenta, en esta enseñanza de hoy es un clamor que debemos de tener. Ay, vamos a orar por los inconversos y los impíos.
Recuérdense que los inconversos nunca han creído en Dios y los impíos son, conociendo la palabra, se portan como si no supieran de ella. Pero aquí el tema es cara a cara, usted con Dios. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y a Bartimeo, aunque muchos le reprendían para que se callase, él seguía clamando mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque Bartimeo se dio cuenta de la necesidad que tenía y que él era el que podía proveer esa ayuda, esa confianza, esa seguridad, esa sanidad que él requería. Y dice el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. No solo Bartimeo clamó y clamó desde lo profundo de su corazón, que es la invitación que el Espíritu Santo le está haciendo a usted y a mí hoy. Cuando usted detecte lo que no está bien, lo que usted ha dicho: no he podido con esto, no he avanzado o he avanzado muy poco, clame desde lo profundo de su corazón. Clamemos y digamos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entendamos la voz de que Dios manda personas y nos da una dirección. Muchas veces el Espíritu Santo nos va a hablar directamente, pero otras veces Dios va a mandar una persona, va a dar un sueño, va a dar una visión, vas a abrir la Biblia y en la palabra te va a hablar y te va a decir: ten confianza, levántate. Tenemos que hacer algo. No solo puedo tener una posición muy cómoda, decir: he pedido oración, he orado, he ayunado y sigo en lo mismo. Quiere decir que las actuaciones, las formas de pensar, las formas de reaccionar, las formas de vivir siguen igual. ¿Cuándo vamos a cambiarlas? Dios quiere que nosotros nos levantemos, sacudámonos de ese lugar donde estamos, en ese mismo error, en esa misma mala crianza, en esa misma inmadurez, en esa misma autocomplacencia, en esa misma criticadera o señaladera. Levantámonos de ahí, levantémonos en el nombre de Jesús, sacudámonos esa quejabanza, siempre estarse quejando lo mismo, siempre estarse quejando lo mismo. Como lo hemos visto, nunca se hizo, nunca se logró. Dios no quiere que maldigamos nuestra vida, ni nuestros familiares, ni el cuerpo de Cristo. Tenemos que hablar en positivo. Y mucha gente dice: es que eso sería mentir. No, es que la fe dice, es llamar las cosas que no son como si fueran. Por el poder de la palabra de Dios se hicieron las cosas. Por el poder, usted como hijo de Dios, lo que usted diga, va a tener una emisión de palabras sobre las personas, sobre las vidas, sobre los territorios, sobre las familias, sobre los ministerios. Si usted solo se queja de su pastor, si usted solo se queja de su esposa, si usted solo se queja de sus hijos, no va a haber un cambio. Levántese de ahí, porque Dios lo está llamando. Y entonces dice el versículo 50, él entonces, arrojando su capa, o sea, todo lo que tenía encima, todo lo que había estado cargando, lo arrojó, lo tiró, se lo quitó y se levantó y vino a Jesús. Como hay un decir, a Dios rogando y con el mazo dando. Y mucha gente lo pone: ayúdate que yo te ayudaré. Pero no ese es el punto. El punto es, saquemos lo que quiere decir esas frases del vulgo, de la gente popular. Dios va a hacer algo, pero usted tiene que moverse. Cuando Moisés tenía el ejército de Egipto detrás y de frente al Mar Rojo, se iba a poner a orar. Perdón. Perdón, tome agüita. Se iba a poner a orar. Y le dice: Señor, ¿por qué clamas a mí? Usa lo que tienes en tu mano. ¿Y qué era lo que tenía en la mano? Una vara. ¿Cuántos de nosotros hoy el Espíritu Santo está diciendo: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué te he mostrado? ¿Qué te he hablado? ¿Qué te he dicho? Úsalo. Y
Cuando empezamos esta lección dijimos, tenemos que tener clara nuestra visión y tiene que haber pasión. En el versículo 51, Jesús le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y hacemos oraciones, que sea lo que Dios quiera que tiene que ser. Y el Señor dice, eso como trabalenguas me sirve, pero nada más. Tenemos que tener claro sobre los puntos, sobre las aristas, sobre las dianas, o sea, sobre el enfoque que tengamos, dado por el Espíritu Santo, identificar qué ocupamos de Dios. Oramos, Dios sánale, ¿sánale de qué? Dios trata con él, ¿en qué? Dios ayúdame, ¿en qué? Y muchas veces nos quejamos, es que Dios nos responde, es que estoy cansada de orar, es que siempre es lo mismo. Dice el Señor, si usted no sabe lo que quiere, ¿cómo quiere que yo haga? Porque Bartimeo, cuando comenzó a clamar, ya sabía lo que él quería. Y se autorreconoció su condición, pero aún así clamó con ahínco, con entusiasmo, con vísceras. Tiró lo que le estaba estorbando, se levantó de donde estaba sentado junto al camino mendigando. O sea, dejó esa vida de pobrecito y fue hacia el Señor. El Señor está a muy poca distancia, es a unos centímetros de nosotros. Y decimos, ore usted, a mí el Señor no me oye. Y el Señor dice, ay, aquí estoy, me voy a hacer de palo, más bien aquí esperando lo que ore. Tenemos que saber puntualmente qué ocupamos. Tenemos que hablar la palabra y dejar a un lado todo eso que no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay un mundo que perece y necesita un Salvador. Y se supone en la buena teoría que usted y yo somos los encomendados, los comisionados para cumplir con el pregonar la salvación, la oportunidad de vida. Solamente el levantarnos en la mañana y comenzar a ver y a escuchar las dinámicas de los hogares, ver la dinámica en las calles, en los trabajos, la necesidad que hay de Dios. Antes decíamos, es que las personas adultas, es que los niños, más con lo que decía el otro día, los padres por estar metidas en las tecnologías, jugando, entreteniéndose o vagueando o desestresándose, han dejado de lado el sacerdocio, la administración. Los niños están tristes, están solos, tienen necesidades. ¿Quién los escucha? ¿Quién los atiende? ¿Quién los valora? ¿Quién los forma? ¿Quién los soporta? Solo malos ejemplos. Una vida de espiritualidad ambigua. En la iglesia tocan el cielo con las manos y en la casa ni se sabe quién es quién. Del alboroto, de la hipocresía, de la falsedad. Si nosotros somos sensibles a la voz del Espíritu, vamos a tener misericordia por nosotros mismos primero, por los primeros de la casa, porque dice la palabra que el que no vela por los primeros de su casa, niega, pone en vergüenza el Evangelio, así lo dice Pablo. Y junto con esto, los que son de la casa, de la congregación, hemos de ser luz. No es fácil, no es fácil, pero es lo que estamos llamados a hacer, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y la gente pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? Y la respuesta es, Dios está en su trono
Muy bien, él sabe dónde le corresponde estar y desde que está ahí está ejerciendo lo que le corresponde. La pregunta para usted y para mí es, ¿y dónde están los Elías de la actualidad? Damos un giro importante a esta pregunta de dónde están los oradores, las personas que interceden. Si nosotros como hijos de Dios no intimamos, no inquirimos, no oramos, ¿quién entonces por Dios va a orar? ¿Quién va a hablar con Dios? ¿Quién va a escuchar su voz? ¿Quién va a entender su dirección? ¿A quién se le va a revelar la palabra? No solo es reconocer nuestra condición como vimos en Isaías 6, sino también tomar actuación, participación, como lo vimos ahorita en San Marcos 10, que leímos casi del 46 al 51. Y tomando como referente a Elías, y que hemos escuchado de algunos ministerios que cantan sobre eso. ¿Dónde está el Dios de Elías? Muchas veces ante el dolor, ante las situaciones decimos, ¿dónde está Dios? Dios está en su trono y está haciendo lo que le corresponde hacer. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? Es la pregunta. Son las 7:58 y creo que aquí vamos a dejar esta enseñanza del día de hoy. Les voy a volver a leer, amados, 2 Corintios 3, 17 y 18, que dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Y agrego, el Espíritu Santo me dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Queremos profundizar en el tema de los dones, de los talentos, de cómo desarrollarlos. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo insiste en que nosotros debemos de tener un encuentro personal con Dios. Y eso lo hemos escuchado cuando nos han predicado que debemos de aceptar a Jesucristo. Pero como alguien me decía hoy, nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Todos los días necesitamos la misericordia de Dios. Todos los días necesitamos estar cerca del Señor, del palpitar de su corazón, como lo estudiamos el año pasado en el libro de la Revolución Profética que viene de Jean Gold. Hemos de tomar de modelo al apóstol Juan, quien se recostaba en el pecho del Señor, escuchaba el palpitar de su corazón y eran íntimos, eran amigos, son amigos. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo de oración, por este tiempo de clamor, por este tiempo de enseñanza, por este tiempo, Padre, de estar cerca de ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros seamos sensibles a tu espíritu y que pongamos de nuestra parte, Señor, para que realmente lo que tú has depositado en nuestros corazones, en dones, en talentos, en ministerios, lo hagamos de acuerdo a tu voluntad en santidad, alma, cuerpo y espíritu, pero con amor. Dice la palabra, si no tengo amor, nada soy, nada soy.
en el nombre de Jesús, Señor. Vierte de tu presencia, vierte de tu pasión, vierte de tu compasión y de tu amor hacia nosotros. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones, amados. No sé si había alguna